vamos adecuando la historia. Pues yo debo contarles que mi historia es un poco como enfrentando un mundo de adversidades y dificultades, porque a pesar de que durante mucho tiempo estuve viviendo una vida muy difícil, muy ajustada, pero fueron momentos muy hermosos para poder crecer y desarrollar lo que hemos hecho. Mi papá, hijo de un domador en un pueblo de Cundinamarca que se llama Anapoima, él nace allá y es el hijo mayor de 8 hermanos. Mi mamá, hija de una persona que tiene enfrente de una pequeña parcela que tenía, pasaba un río salínico y entonces ellos sacaban esa agua, la hervían y la convertían en sal. Mi hermana, mi madre tenía 10 hermanos y pertenecía a las menores de esa familia. Entonces, pues ambos crecieron en un mundo de muchas dificultades. A mi papá a la edad de más o menos de los 10 años, lo mandan a Bogotá porque mi abuelo no tiene la capacidad de poder sostener a la familia y se ve obligado mi abuela a enviarlo a que él sea una persona que en una bicicleta entregue los pedidos de una farmacia. Y ahí él comienza a terminar su primaria y a terminar su bachillerato. A mi mamá, un hermano mayor que vivía en Bogotá, toma la determinación le dice a mi abuelo materno que se la deje llevar porque ahí no va a tener un buen desarrollo. Y entonces la lleva a Bogotá y la pone a estudiar. En medio de todas estas dificultades y estas cosas, pues la vida es un proceso de aprender a soñar y hacer lo que verdaderamente dé un resultado y hacerlo realidad. De eso está compuesto mi vida, de hacerlo realidad. Y muchas veces caigo, me levanto, caigo, me levanto, pero siempre han sido momentos de renovación. Y de eso les voy a hablar, de cómo te tienes que renovar permanentemente en la vida, de cómo puedes hacer que estas cosas funcionen. Mi vida no hubiera podido ser como es gracias a la mujer que hoy vive conmigo. Es Martica. Ella es la única mujer de la familia de ella, especialmente de la familia materna. Ella creció con sus primos en Cúcuta y era la única mujer. Todos el resto eran hombres. Entonces fue muy consentida. Imagínense lo que yo me gané. Entonces ya se pueden imaginar lo que yo me gané. Entonces, pero en verdad que es una persona esplendorosa y lo mejor de mi matrimonio es mi suegra, pero no le van a contar porque ustedes se pone brava. Pero la verdad que ella ha sido muy especial en lo que yo les voy a comenzar a contar ahorita en mi vida, porque también he vivido situaciones muy complicadas, especialmente en esa parte de la relación. Y aquí pues la persona que está al lado de ella soy yo, siendo muy pequeño, y Martica Martica tiene una familia llena de clérigos. Pues ella obviamente tiene tías que son monjas belenitas y entonces pues obviamente la pusieron a estudiar en colegio de belenitas. Bueno, yo les voy a contar una serie de historias muy complicadas que tuve cuando era pequeño. Mi papá era una persona muy estricta. Y yo, en medio de todo ese mundo de ser muy estricto, y eso se lo voy a contar porque ayer estuve en un seminario que Amway muy amablemente nos llevó para coaching para llegar a ser diamantes. Entonces esa es mi declaración que quiero hacer aquí delante de ustedes.
Y una de las preguntas que decían era, ¿qué lo ha limitado en la vida? Y si esas limitaciones no han ayudado a salir adelante. Pues obviamente como yo tuve un padre tan estricto, y también viví de niño, viví momentos muy difíciles, entonces me llené de muchos miedos. Y al principio a mí me daba miedo quedarme solo. Yo me acuerdo mucho que yo veía detrás de las cortinas que aparecían fantasmas y me daba mucho miedo. Y había momentos en que, pues cuando éramos muy pequeños y también teníamos muchas limitaciones, pues dormíamos todos en una misma cama y en un cuarto dormíamos 4. Entonces no había problema porque si uno se asustaba pues se acercaba un poco al hermano y listo. Pero ya después cuando comenzaron a cambiar las cosas y comenzamos a crecer, pues ya nos pusieron en camas separadas y todo, y entonces a mí me daba mucho miedo, me pasaba a la cama de mi hermano, porque tenía mucho miedo. Una vez toda la familia se fue y yo tuve que quedarme porque tenía que estudiar, y yo no sé por qué razón se demoraron mucho, pero al lado donde yo vivía, acaba de morir una señora. Y yo la veía, esta señora de Camacho, la veía por todos los lados, y me daba un miedo el berraco. Entonces dije, bueno, hoy es el día de matar este miedo. O yo la mato a esa desgraciada, o ella me mata a mí. Entonces cogí un cuchillo, y entonces cogía la cortina, y detrás de la cortina, apenas la abría, le pegaba los puñetazos, y entendí que no había nada, que ahí detrás no había nada. Y entonces comencé a darme cuenta que los miedos principalmente estaban acá. La otra cosa que me daba miedo era que me pasaran a decir la lección oral. Me costaba muchísimo, me pasaban y no podía, ¿no? Mejor dicho, a mí me encantaba la historia, y resulta que yo estudiaba muy bien la historia sagrada y todo, y me pasaba el profesor o el cura donde estábamos, y decía, bueno, deme la lección oral. Ni para adelante ni para atrás. No podía, me sudaban las manos, eso sudaba más que si estuviera en un día muy soleado aquí en la ciudad de Florencia. Pero un día un profesor me dice, tú vas a declamar durante el curso y yo te voy a ayudar. Y entonces, pues yo me aprendí la declamación, aprendí a hacerlo, pero el día que tocó, yo llegué y ya habíamos practicado y todo, pero lo pude hacer hasta la mitad y ahí en adelante no pude. A pesar de que él me ayudó y todo. Él me comentó y me dijo, tú lo estás haciendo bien, pero lo que necesitas es enfrentarte verdaderamente al miedo. Entonces ahora lo vas a hacer delante del colegio el día de izada de bandera. No me lo van a creer. Yo pasé allá, vi a toda esa gente y se me olvidó el bendito poema. No pude. Y ustedes saben el bullying de lo que pasaba, pues en ese entonces el bullying era en el curso, ¿no? Porque uno iba a representar era el curso. ¿Y cómo quedaba? Entonces le cogí muchísimo miedo. Pero sin embargo yo persistí. Mi papá, cuando hizo la compañía, consiguió unos espejos muy grandes y entonces le decía a los vendedores, así es como te ves. Entonces cogí los espejos, eran 4 espejos grandísimos y tú te veías perfectamente. Y entonces grabé el poema y comencé a actuarlo enfrente del espejo. Porque el poema también era el duelo mayoral, entonces uno lloraba, se botaba, mataba, hacía de todo. Pues eso me sirvió muchísimo porque cuando me volvieron a dar la oportunidad, yo la saqué del estadio. A tal punto que llegué a ganar concursos de declamación.
durante más de 4 veces, durante el bachillerato, desde cuarto bachillerato hasta sexto, siempre fui el campeón en declamación. Ahora, ¿qué pasó en mi vida? Mi vida está compuesta también de... Mi papá llega a Bogotá y en Bogotá él logra sacar el bachillerato. Y mi mamá, en el entretanto, al hermano no le va muy bien y tiene dificultades económicas y entonces la tienen que poner a trabajar. Mi mamá está trabajando en un laboratorio y mi papá al principio estaba conduciendo un taxi y unos amigos le dijeron, mire, con la manera como usted se comporta y en la manera como usted hace las cosas, es mejor que cambie de profesión y se vuelva un vendedor. Entonces le dijeron que lo mejor para poder ser un vendedor era un vendedor visitador médico. Entonces él se metió a eso. Cuando fue a presentar su hoja de vida al laboratorio, encontró a una muchacha y le gustó a la muchacha y comenzó a seguirla. Él la siguió, ella se montó en un bus y llegó a donde estaba la muchacha y él también se montó en el bus. Y entonces él la miró como la miramos hoy, ¿no? Le sonrió. Ella no, muy serio. Dijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Entonces yo la miré y le digo, yo no hablo con personas desconocidas. Bueno, por si acaso me llamo Carlos Silva. ¿Me entendió, señor, que yo no hablo con personas desconocidas? Entonces él toma la decisión y se va. Al día siguiente, vuelve y la sigue. Vuelve y se monta. Vuelve y le sonríe. Y le dice, esa vez no puede decir que no sabe cuál es mi nombre. Y esa relación la siguió. Bueno, 5 hermanos más, ¿no? Pero, de mi papá, siendo vendedor de la Nacional de Chocolates, él era muy inquieto. Entonces crea una revista de vendedores. Y al crear esa revista de vendedores, una persona le dice que está interesada y que le reúna a las personas que ya sean bachilleres, que les tienen que hacer un comentario muy importante. Él las reúne y en esa reunión les propone que estudien una carrera que es la innovación de innovación. Le estoy hablando de los años más o menos 1957-58. Y la gran innovación es que la Universidad Jorge Tadeo Lozano trae por primera vez una cosa que se llama Administración de Negocios y de Empresas. Y entonces él comienza a estudiar en esa universidad. En eso, al terminar, ya terminando la carrera, él le dice que tiene que hacer una tesis de grado. Entonces él quería hacer una tesis de grado, pero para salirse de trabajar y crear su propia empresa. Él se bajaba en Bogotá hay una calle que se llama la calle 72. En esa época los buses llegaban hasta la calle 72. Nosotros vivíamos en un barrio que se llama Río Negro, que queda en la calle 91 con 40 y la otra queda en la calle 72 con 14. O sea que tenía que caminar más o menos 40-45 minutos para llegar a la casa. Entonces él iba viendo qué era lo que había en el piso. Y él encontraba muchos empaques, y entre esos empaques encontró galletas, encontró dulces, pero lo que más encontraba era empaques de papa frita. Entonces decidió que iba a hacer una empresa de papas fritas. Pasa el proyecto. El profesor encargado de la tesis le dice que esa tesis la está haciendo por salir del paso y que él no le acepta ese proyecto de tesis. Esa es la primera reflexión. Una persona con determinación, una obsesión,
no lo detiene. Va y habla con el decano y le dice, mire, yo soy de los mejores del curso y este profesor me está diciendo esto. Así que yo le quiero pedir el favor que me lo cambie, que yo le voy a responder y a usted lo voy a invitar el día de la inauguración de la empresa. Entonces el decano le cambia el director de tesis. A los 10 años se encuentra con el profesor que le dijo que no era posible. ¿Se acuerdan cuando yo les decía que cuando ustedes tuvieran el resultado, qué era lo que tenían que hacer? ¿Sí? Pues él lo lleva a la compañía y le muestra una empresa con más de 150 trabajadores y desarrollada perfectamente y también con todas las cosas que había aprendido en la universidad. No, yo me acuerdo que cuando él decía la que él sentía por dentro, la felicidad tan grande de haberle demostrado a esa persona que le había dicho lo que le había dicho y que ella lo único que había hecho era simplemente decirle que no era posible. Así también te pasa en este negocio. Te van a decir que no es posible, pero tú no te vas a detener porque tú sabes el por qué estás haciendo esto. Yo comencé a trabajar a la edad de los 10 años. Esta es Martica. Martica es la primera que está acá. Ella, a pesar de ser arquitecta, también le gusta ser militar. Entonces se metió a hacer un curso en la Armada y llegó hasta el nivel de teniente de fragata, de teniente de fragata. Y ella, pues es nuestra hija menor y la familia de ella es, como le decía, es totalmente clerical. Tienen un obispo y son como 4 monjas las que están, dos que están metidas dentro del mundo de los belenitas, una que está en las hermanitas carmelitas descalzas y la mamá de Martica, que es Rosarito, que es lo mejor de mi matrimonio, que digo. Y el tío, que es una persona muy adorable, él tuvo que, digamos, el cardenal de Caracas estaba muy enfermo, tenía un cáncer, y él tuvo que reemplazar al cardenal de Caracas mientras pues se producía el deceso. Y tuvo que enfrentarse a la esposa de Chávez cuando todavía estaba casado con ella, y también manejaba, él siempre ha sido una persona muy destacada dentro del mundo clerical venezolano, porque ella también tiene una descendencia venezolana. Está la familia de Martica, como pueden ver, es la única mujer, su papá y sus hermanos. Bueno, aquí nosotros somos 5 hermanos. Yo soy esa persona que está ahí, ¿cierto? Yo soy digamos, la oveja negra de la familia, no se preocupen, pero las ovejas negras también damos resultados. Entonces, a que no adivinen quién es esa persona, quién soy yo ahí. Maloso porque me estoy sonriendo. Y en por eso, entonces, lo que pasa es que de esa época yo ya estaba aprendiendo a sonreír. ¿Sí? Yo sí soy consecuente con lo que estoy diciendo, y desde muy pequeño, ¿sí? Entonces, pues obviamente nosotros crecimos dentro de la compañía. Como les estaba comentando, yo trabajo desde la edad de los 10 años y comencé a trabajar en la compañía. Por favor, me levanta la mano los que se levantan faltando un cuarto para las 4 de la mañana. ¿Cuántos? Manténganla levantada. Mire, estas personas que tienen levantada la mano, fuimos contratados por Jesucristo para ir a patear los gallos para que ellos canten.
primaria, bachillerato, universidad y toda la vida me he levantado a esa hora y me acuesto más o menos entre las 11 y 11:30 de la noche. Es una disciplina, un hábito que es fundamental para poder hacer lo que tengo que hacer. Yo no estoy diciendo que eso sea lo mejor. Yo lo que estoy diciendo es que la vida me volvió así, me volvió una persona que tenía que estar en permanente actividad, en permanente desarrollo y haciendo muchas cosas a la vez. Pues obviamente yo quiero comentarles algo muy importante. Cuando haces un negocio, cuando tienes una empresa, y a medida que la empresa fue creciendo y evolucionando, que es ahí donde quiero comentarles, la gran diferencia entre ser un empresario tradicional y un empresario de la nueva economía. Los empresarios de la nueva economía tienen una ventaja, es que hacen el capital rápidamente, entre 2 a 5 años. Mientras que los empresarios de la economía tradicional están haciendo un capital entre los 20 a 45 años. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un empresario tradicional todos los días tiene dificultades, tiene crisis. Y si no soluciona las crisis, ¿qué es lo que pasa? Se quiebra. Entonces para que no se quiebre y para tener la empresa competitiva, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que llevar trabajo a la casa los fines de semana. Y como tiene que llevar trabajo a la casa los fines de semana, entonces ¿qué pasa? Que también se pierde de momentos muy importantes que no van a regresar con su esposa y con sus hijos. Y un buen día pierdes una familia, como me pasó a mí. Porque entendía que lo que tenía que ser era un proveedor. Y tenía una hija también. Y no hay un dolor más grande que tú tengas una hija y que te llamen al día siguiente y que te digan, su hija estuvo en urgencias, pero tú no estuviste ahí. O que tu hija bailó, pero tú no estuviste ahí. O que tu hija hizo muchas cosas, pero que tú no estuviste ahí. O que tú lograste cosas, pero ella no estuvo ahí. O que tú estuviste enfermo y ella no estuvo ahí. ¿Y qué era lo que estabas haciendo? Buscando el porvenir de tu familia. ¿Pero por qué? Porque estás en un sistema que es un sistema antropófago del tiempo. Porque si resulta que si no encuentras la solución te quiebras o la competencia te desaparece. Y nosotros tenemos un competidor que está en 70 países del mundo. Y sin embargo, con todo y eso, les estamos dando el partido. Con colombianos que creen en nosotros, con colombianos que están determinados y entienden que nosotros tenemos la casta para hacerles entender a ellos que no les van a derrotar en la primera. Hemos logrado hacer las innovaciones más importantes y hacer cambios importantes en los mercados. Pero quiero que tengas en cuenta a qué costo. Esta es mi segunda oportunidad para hacer una familia, para rehacer mi felicidad. Por eso agradezco a Martica que haya entendido y comprendido y me haya también sobrellevado en tantas dificultades y tantos problemas. Porque cuando eres empresario y llevas un ritmo de vida como el que nosotros tenemos que llevar, más las otras dificultades. Hoy en día las cosas están cambiando un poco con respecto a la seguridad. Pero yo les quiero decir que yo estuve 3 años encerrado en mi casa, no pudiendo salir a ningún lado, y preocupado por mis hijas, a tal punto que tuve que tomar una decisión de sacarla a la mayor para poder tener más tranquilidad y educarla afuera.
Pero cuando está lejos es peor, porque está solita ya y no sabes qué va a pasar con ella. Y también cuando regresan, ¿cómo regresan? ¿Y qué clase de, digamos, cómo consideran ellas que somos padres o cómo fuimos de malos padres? Y desafortunadamente muchas veces nosotros entendemos que dar todo lo que haya que dar para que ellas estén bien, pero no entendemos que necesitan también compañía, que necesitan estar cerca, que necesitan el ejemplo, que necesitan esas cosas. Ese es un dolor que tengo en el alma. Pues esta es mi familia. Nosotros hemos entendido una cosa, que en la unión está la fuerza. Y permanentemente nos estamos reuniendo. Ya mi papá no nos acompaña, pero en la parte de abajo es prácticamente toda la familia y permanecemos unidos. Todos trabajamos en la misma empresa. Hemos logrado una empresa que tiene 55 años en el mercado, más de 2.000 colaboradores. Pero ha sido un trabajo muy fuerte, no ha sido un trabajo muy sencillo. Y muchas veces yo no entiendo cómo las personas no entienden cómo es que se hace un negocio en la nueva economía. Porque si ustedes tuvieran todos los problemas que tiene un empresario tradicional, es que en verdad son muchas las variables. Usted tiene un departamento de mercadeo, de ventas, de desarrollo, de personal, financiero, logística, contabilidad, de la parte de ingeniería de mantenimiento, tanto de mantenimiento automotriz como de mantenimiento industrial, de recursos humanos, de capacitación. Bueno, en fin, y ahorita como somos empresa, que también tenemos que tener en cuenta el medio ambiente, entonces tenemos que tener personal para medio ambiente, tenemos que tener personal también para la parte de la salud, tenemos que tener personal para la parte del TI. TI quiere decir tecnología informática, que es lo que genera una cuestión competitiva. Pero ahí no está solo el problema está también en cuánto paga un empresario por los impuestos. Los trabajadores. Les estaba hablando esta mañana de lo que ha pasado con los trabajadores. O sea, sin contar otros problemillas, porque nosotros, por ejemplo, tenemos que estamos reglamentados por el INVIMA, estamos reglamentados por el Ministerio de Salud, por el Ministerio Nosotros, ¿qué es lo que está pasando? Que llegan tantos impuestos que no somos competitivos. Hoy en día, a pesar de que nosotros tenemos el dólar en el nivel en que está, nosotros exportamos a España, sur de Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Chile, Panamá y Costa Rica. Y sin embargo, las exportaciones no han podido crecer en razón a que la situación, digamos, la carga laboral y los transportes son increíbles. Mire, usted lleva de Bogotá a Barranquilla, a Cartagena, y es más costoso llevarlo de Bogotá a Barranquilla, a Cartagena, que el barco que va de aquí a Madrid o va a Londres. Es mucho más barato llevarlo desde ese puerto hasta el otro que el transporte interno. Así como podemos ser competitivos. Pero con toda esa le ponemos el pecho. Y estamos haciendo patria. Y estamos haciendo que los colombianos sientan que allá afuera tenemos productos hechos por colombianos y todos son colombianos. La tecnología. Mira, hay una cosa, si tú no te tecnificas, desapareces. Entonces hay dos cosas. Si tú a tus productos no tienes pensado siempre meterles la renovación de tu maquinaria, desapareces también del mercado. ¿Por qué? Porque hoy en día tú compites a nivel global.
La globalización ha cambiado todo. Entonces, yo quiero que estos son los principios que pueden regir tu vida. Y esos son los principios que rigen mi vida también. La vida te va a poner problemas. Por eso he querido que ustedes vivan lo que es hacer un verdadero cambio. Y algunos se quedan sentados allí pensando que el cambio no es para ellos. Y están equivocados. Nosotros tenemos que asirnos del cambio y de la renovación permanente para lograr el triunfo de la vida. Y que verdaderamente llevemos ese mensaje por el porqué. Porque ponernos unos zapatos donde nos duelen, o hacer una situación que nos duele, o ver que esas cosas son grandes y que nosotros somos pequeños en frente a eso, es el reto de la vida. Y por eso ustedes tienen puestos esos zapatos. Porque toda la vida te tienes que poner en los zapatos del otro para poder entender el problema y lograr el fruto. Gracias. Bueno, como no hay mucho tiempo, miren, hay una cosa que es determinante y es la acción. Si tú no le pones acción a ese momento crucial, el emprendedor debe pasar de la inacción a la acción, debe pasar del pensamiento a la ejecución. Dejen de estar sin hecho. Tienes que tener grandiosos momentos, pero muy breves, de pensar en qué es lo que vas a hacer, pero muchos momentos de acción y de reflexión en la acción. Por eso, cuando vayas a hacer cosas, procura hacer un pequeño piloto y observa cuál es el resultado. Después de que tienes ese piloto y sabes el resultado y sabes qué es lo que querías en el piloto, pues lo adecuas y lo multiplicas. Ojalá que en equipo, porque en equipo tú logras mejores resultados. Eso es lo que un empresario hace. Hace pilotos y luego de que hace los pilotos, ¿qué es lo que hace? Lo implementa. Y no tiene la idea, la implementa toda y se tira al mercado. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Tienen que pensar en cómo es que es la acción. Y otra cosa muy importante, esta sí es definitiva, es bien importante. Mire, esta parte es la parte de una meta, es un sueño, con una fecha concreta. Por eso les he hablado hoy de la necesidad. Si tú, ¿a dónde quieres llegar en este negocio? No, pues yo soy nuevo, apenas estoy escuchando la propuesta. ¿Tú sí eres empresario? ¿A dónde quieres llegar en este negocio? Embajador Corona, 70 créditos FLA. ¿En qué año? En el 2030. Bueno, él dice que 2030. Está bien, pero la otra cosa es, tú tienes que convertirlo en realidad y lo puedes hacer mucho más breve. Háblate con un señor que se llama José Bobadilla y te puede orientar para que lo hagas en un reto más rápido. La otra cosa es que apunta siempre a la luna, nunca para el suelo. Ven para acá. Mira, ¿cómo te llamas? Kerly. Kerly. Hay una cosa, mira para el suelo. Siempre cuando estamos derrotados, miramos para el suelo. Eso es un error grandísimo. Siempre cuando estemos derrotados, miremos hacia arriba, hacia la luna, altivos, porque no estamos derrotados. La vida nos está poniendo un examen. Y ese examen es el que tenemos que tener claro. Por eso cuando estés derrotado, mira hacia arriba, nunca hacia abajo. Mira hacia arriba porque arriba es ilimitado. No importa que el techo esté bien bajito, no importa, pero mira siempre hacia arriba. ¿Cómo vas a mirar? Para arriba. Gracias. Un aplauso para él. Y cuando veas que no se te da, por las circunstancias que estamos hablando, recuerda el por qué. Recuerda siempre ese por qué. Y lo verás que vas a determinarte. El deseo es una actitud. Es una actitud de apetito para empezar a hacer realidad los sueños. Eso es fundamental. Tienes que tener ese deseo y tienes que tener ese apetito, esa actitud positiva de buscar ese resultado. Pasión. ¿Me ayudas a leer pasión? Sí, claro. Pasión, apasionarnos en esa energía que nos mueve y estimula para
acometer los objetivos que nos hemos propuesto. Sin embargo, debemos mencionar que la pasión requiere disciplina, la motivación nos impulsa a comenzar y el hábito nos permite continuar. Esto es muy claro, porque estas frases que estamos leyendo y que estamos viendo determinan las razones por las cuales tú puedes hacer este negocio. Esa pasión va a hacer que puedan pasar 24 o 48 horas y tú no sientas el cansancio, porque sabes cuál es el premio y porque estás determinado a lograr ese resultado. Un día mío comienza desde muy temprano y este es mi equipo de trabajo. Yo trabajo con agencias de publicidad y con mi equipo de trabajo para poder desarrollar lo que permanentemente estamos desarrollando para sacar adelante los productos, las marcas y también los principios que ahora hay una responsabilidad social de las compañías. Y en eso estaba pensando, y gracias a este negocio he aprendido muchísimas cosas que he aplicado también en la compañía. Principios fundamentales, y me han hecho un cambio total también en la manera de pensar, de hacer empresa tradicional. Obviamente, en las mañanas yo juego tenis de 6 a 8 de la mañana y estoy autorizado, ¿no? Porque van a pensar que lo que pasa es que cualquier cosa, por si acaso, estoy autorizado, que tengo un grupo de amigos y amigas con las que jugamos temprano tenis. Entonces, pues en verdad que eso es muy liberador, porque eso es como, tú tienes que tener un recurso para sacar el estrés que tienes. Y tienes que buscar algo que te saque el estrés y que te cambie tu vida. La mejor manera de encontrarte a ti mismo es perderte en el servicio de los demás. La gran pregunta que todos han venido aquí a preguntarse, ¿y por qué este desgraciado está haciendo este negocio? Ahí sí, como dice mi amigo Roberto Pérez, ¡chachán! Mire, la razón por la cual hice este negocio es que con mi esposa nos metimos en un negocio de la construcción. En ese negocio de la construcción nos estaba yendo muy bien. Los 3 primeros proyectos fueron fantásticos, recogimos una gran cantidad y en el tercero dijimos, el tercero es la vencida, en el tercero nos retiramos. Ya teníamos claro qué era lo que íbamos a hacer con el dinero y cómo íbamos a funcionar. Pues en el tercero nos quebramos. A mí me gusta quebrarme bien. ¿Con cuánto crees que me quebré? ¿Con todo lo que tenías? Con todo lo que tenías. Pero más o menos, dame una cifra. 5.000 millones. 5.000 millones, no, la mitad. 2.500 millones de pesos. Me quebré con 2.500 millones de pesos. En medio de la desesperación, de la quiebra que tuve, yo no sabía qué hacer, porque resulta que comenzaron a existir muchos problemas. El primer problema que existió fue que me embargaron las acciones de la compañía. Entonces dime una cosa, cuando un socio es embargado, no eres un socio deseado. ¿Por qué? Porque metiste el problema a la compañía. Y en ese momento preciso, la compañía estaba necesitando unos recursos para el desarrollo de la empresa. Y resulta que los bancos comenzaron a no entregar el dinero porque uno de los socios estaba embargado. Entonces se hacía más difícil conseguir los recursos. Y la relación entre los socios se puso muy tensa. Por decirlo, se puso muy tesa. ¿Y quién había creado el problema? Yo. Pero yo no podía llegarle a mis hermanos y a mi familia a decir, ¿sabe qué? Me quebré, présteme la plata o hagan algo por mí, que yo después les pago. Porque ¿con qué les iba a pagar? ¿Con el mismo trabajo, con las utilidades de la empresa? Además era muchísima plata. Entonces no podía, ni tenía alternativa. Y un día me voy, en medio de todas esas dificultades,
comienza también a presentarse problemas de salud. Y problemas de salud muy complicados. A tal punto que me desahuciaron. Este médico me dijo que más bien me fuera a la casa y que tuviera calidad de vida. Porque resulta que obviamente cuando tienes tantos problemas, ¿en dónde se ven reflejados acá? Tenía un problema de páncreas, colon muy complicado. Y aparte de eso tenía unos cálculos en el páncreas bien complicados y que pues me decían que eso no tenía solución. Las cosas se juntan en la vida. Pero yo voy a un viaje a llevar a mi familia a una ciudad cerca de Villa de Leyva, y nosotros teníamos un carro y tocaba dejar el carro y yo me tenía que devolver en una flota. Porque ya habíamos intentado para poder salir de todas esas dificultades, pues entregamos muchas cosas, pero no alcanzamos a cubrir toda la deuda. Como he dicho, ni siquiera, fueron como 400 millones de pesos, que quedamos debiendo 2.000 millones de pesos. No había otra solución que conseguir una alternativa, y la alternativa no se presentaba. De pronto, una amiga de mi esposa está reunida con unas personas en Villa de Leyva que también se vuelven en la flota. Y esa persona que va en la flota me comienza a hablar sobre una oportunidad de un negocio, sobre una alternativa. Yo no le había contado en la situación en que estaba, pero cuando él me comienza a decir que puedo salir de las deudas, que puedo tener una cantidad de cosas, pues me comienza a interesar. Pero yo le digo, ¿pero tú qué clase de calificación tienes? Y él me dice, no, yo no tengo calificación. Entonces le digo, entonces, ¿cómo quieres que yo te crea? Pero preséntame uno que sí tenga un resultado. Una de las personas que tenga verdadero resultado, y entonces te creo. Y lo hacemos. Ese hombre me abre esos ojos así, le digo, se lo tengo. Entonces le digo, bueno, pues tráigalo. Y yo ando muy ocupado, pero usted me dice con anticipación y nos reunimos. Me dijo, sí, esta persona, este diamante también anda muy ocupado, yo lo llamo y le digo a ver cuándo se pueden reunir. Me llama y definimos una fecha, 5 días después, y nos encontramos en el Centro Comercial Andino, y me encuentro con este diamante. Este diamante se llama Mauricio Lara. Y doy gracias a esa oportunidad por una razón, porque los libros, los audios y las personas me salvaron la vida. Porque cuando yo no sé si tú puedes entender una cosa, y es que cuando tú tienes mala información acá, el cerebro comienza también a generar defensas para que no entre esa información. Pero cuando ya la información entra bien, comienza a generar químicamente cosas que te van a recuperar el cuerpo, pero porque tú te las crees. Mire, me entregué a una cosa de medicina alternativa, pero experimental. No tenía el dinero para poderme financiar eso. Y yo le decía al médico, mira, cuando tengan la certeza que esa noche me muero, me dejas acá. Ya mi familia sabrá qué hacer conmigo. Pero si tienen la certeza que no me voy a morir, me dejas ir. Ustedes no se pueden imaginar. Yo me demoraba, por ejemplo, del sitio donde estaba hasta la clínica, que era una clínica que se llama la Cleveland Clinic,
en Miami, me demoraba más o menos 45 o una hora para llegar, pero de regreso me demoraba hasta 2 o 3 horas, porque tenía que parar a poderme estabilizar. Y era un martirio. Hubo momentos en donde el cuerpo se me inflamó, se me hinchó, y tuve que pasar 15 días sin recibir las medicinas y estar ahí. Y cada vez que recibía eso, yo lo único que hacía era escuchar audios y leer, y leer, y leer, y tener fe, y entender para qué estaba haciendo eso. Porque yo tenía que sacar unas hijas adelante. Y porque no me podía dar el lujo de morirme en ese momento. Porque yo también quería verlas que crecieran al lado mío. Porque también mi hija mayor estaba muy lejos, y ella no entendía. Regresé, ya un poco mejor, y a los 15 días llegaron a mi casa a llevarse todos los muebles, y lo único que pude hacer fue, de rodillas, pedir misericordia de que no se llevaran esos muebles. Que si yo estaba ahí, que estaban todos esos muebles ahí, no era porque no quisiera pagar, sino porque tenía principios, y esos principios me iban a hacer que me transformaran y poderles cumplir. Solo tenía una alternativa que era asirme de este negocio y poder buscar ese resultado. Y me volví el mejor de los mejores con un producto. ¿Cuál producto creen que sea? ¿Cómo? Doble X. ¿Quién da más? Doble X. No, por eso, ¿cuál producto creen que sea? Omega. Daily. ¿Cuál? ¿Cómo? iCook, efectivamente. iCook. ¿Pero por qué? Yo no tenía tiempo para poderme hacer una cantidad de eventos de Nutralife o también de Artistry. No tenía el tiempo. Y necesitaba que ese tiempo se ganara. Entonces yo salía los jueves a cazar leones. ¿Y qué era cazar leones? Yo cogía y llenaba el carro completo de joyas, de ollas. Y me iba. Y el objetivo era no regresaba a la casa hasta que no desocupara eso. Y así me lo propuse. Cada jueves. 7 años estuve yendo a los seminarios de comercialización. Pero un día me dijo Andrés, porque Andrés Lara es mi directo, y Andrés Lara me dijo, un día cuando comenzamos, mira, te tengo esta rueda, y esta rueda es la que te va a funcionar. Yo le dije a Andresito, gracias Andresito. Pero en mis adentros decía, ¿por qué eres pendejo? Me va a enseñar a mí a hacer ruedas. Pero fíjate cómo son las cosas. A los 5 años él volvió y sonrió y me dijo, mira, todavía te tengo la rueda y te puedo hacer esmeralda. Y le dije, bueno, bien, vamos a hacerlo. A los 6 meses me convertí en esmeralda. Y este es el palmarés, digámoslo así, de construir y de trabajar. Todos los días tenía claro que tenía que buscar un resultado. Eso me permitió, y ustedes, yo quiero decirles que con eso casi estoy terminando de pagar la deuda. Me falta muy poquito, pero todo gracias a este negocio. O sea, yo le debo a este negocio mi salud, mi vida y mi libertad. Mire, no he hecho más sino viajar. Anteriormente yo no tenía tiempo para con mi esposa. Eso sí que me ha servido para poder mejorar mi relación con mi familia y con mis hijas. Pero hay que poner un trabajo.
Hay que limpiar cachetes. Y a mí qué me importa si me dicen que soy gay, eso no me importa. Métase la plata en el bolsillo, no importa que me digan que me salga del closet. Bueno, me salgo del closet, ¿y qué? Eso no me va a quitar ni poner, porque si hay una cosa que sí me enseñó, era que yo me sentía como la última Coca-Cola del mundo, y lo único que me ha hecho entender es la humildad, para poder servir a los demás. Y aquí estamos. Por eso, no hay misterio, no hay nada imposible, no hay nada que la voluntad, el deseo y la acción no puedan lograr. Este es un pacto. El único que no cumplió el pacto fue el que estaba en la mitad. Los otros dos hicimos un pacto en una fiesta en el club, que ellos iban para diamantes y yo me iba para esmeralda. El que no cumplió fui yo. Pero después Andresito sonrió y me dio la rueda. Es un poco la historia mía. Déjate de estar viendo videos, haz tu propio video, el de la libertad. Por eso vale la pena hacer este negocio, porque tienes libertad. En ese camino también logramos ser zafiros. ¿Y sabe qué? Lo hicimos en el peor de los momentos, tomamos la decisión en noviembre. La intención era calificar en abril. En abril sí. La intención era calificar en abril. ¿Para qué? Porque en abril nadie califica. Y yo quería ser solo, el único. Mire, esto es odioso. Al principio es odioso porque cada momento va a ser difícil, complicado. Pero ten en cuenta esto. Es mejor pasar unos minutos bien difíciles, pero que todo el mundo después te diga, eres el campeón. Tú decides ser campeón. Tú eres el que defines en qué momento vas a ser el campeón para que todo el mundo te diga campeón. Y establezca la diferencia. Y por eso fíjate lo que decía este señor, ni siquiera sueñes que me vas a derrotar. Pero no necesitas hacer estas declaraciones, sino más bien con el resultado vas a lograr. Este hombre siempre hacía eso. Para ser un gran campeón tienes que creer que eres el mejor, y si no lo eres, hazlo como si fueras. Y obviamente vas a hacer grupos que van a comenzar a crecer, y te van a invitar al mundo. Y te van a llevar y vas a contar tu historia, porque tu historia vale la pena ser conocida, porque tu historia va a hacer que mejore este país, porque tu historia va a hacer que tú cuentes cómo verdaderamente un colombiano puede brillar a pesar de las dificultades y a pesar de todas las adversidades que tiene un colombiano. Y Colombia necesita de ti, necesita de tu historia. Tu historia vale la pena ser conocida. No por colombianos, sino por todo el mundo, y que tú lleves la bandera y la muestres, y seas orgulloso de que eres un colombiano. Quiero decirte una cosa, yo quise ser el único en abril, pero hay un señor que se tiró toda la fiesta. Se llama Carlos Eduardo Castellanos. Calificó doble diamante y me dañó la fiesta. Lo peor de todo fue que me dijeron que solo podía subir y decir mi nombre y me tenía que bajar. Porque toda la fiesta era para este señor. Entonces que no me preparara. Listo. El día que me tocó, les quiero comentar que Carlos Eduardo y Claudia se perdieron. Y cuando yo subí allá dicen, tiene media hora para decir lo que usted quiera. Entonces yo le digo a mi hermosa Mártica que comience a hablar. Y esta comienza a hablar, pero no me soltaba el micrófono. Hasta que me tocó pedirle, ¿me lo vas a prestar o no? Pero te quiero decir una cosa. No hay cosa más espectacular que ver a tus hijas saltar de la felicidad de lo que tú has realizado. Porque tú has hecho el ejemplo y que alrededor de 3,000 personas te estén reconociendo.
Eso quiere decirte que no se paga con dinero y que esa satisfacción solo se siente en este negocio, no en otro diferente, solo en este. Porque haces un negocio de la familia y cumples y llevas la esperanza que verdaderamente significa esto. Y para cerrar, el punto es el siguiente. Un hombre sin metas es un hombre sin vida. Hoy aquí, lo que he intentado mostrarte es que tengas tus metas claras, tengas el por qué y el para qué. Hoy, el compromiso contigo es que tengas una nueva forma de pensar, porque las páginas del futuro están en blanco y tú determinas cómo puede terminar esa película. Y yo espero que hoy te haya dado la infusión necesaria para que puedas entender lo que es el cambio, cuánto duele, o qué tan grande es las dificultades que vas a hacer, pero que al final hay un premio. Hoy con la información que has recibido tienes una responsabilidad de salir allí afuera y comunicar la esperanza de este negocio y hacer que esa esperanza en un equipo se transforme también en resultados y que aquel que esté derrotado y que tenga sus brazos abajo los comience a levantar y que aquel que esté llorando o triste tú le puedas quitar esas lágrimas por una sonrisa y la transformes en una persona que también va a comunicar esa esperanza. Hoy es el momento de que tú tomes una decisión para transformar tu vida, no para ti, sino para tu familia y para tu país, para que valga la pena escuchar tu historia en las playas del mundo. Nos vemos en